Antes que nada, muchas gracias a los tres por acompañarnos, por estar con nosotros hoy. Y como decía un poco Ana, en esto de hablar de inmuebles comerciales, me gustaría arrancar hablando de oficinas y de esta batalla entre presencialidad y virtualidad que nos quedó desde la pandemia y que aún no está del todo definida, ¿no? Me gustaría hablar contigo, Daniel, un poco al respecto de eso, de cómo están trabajando las empresas justamente para conquistar a esos colaboradores que quedaron en la virtualidad y si se está logrando. Bueno, gracias por la invitación, gracias por venir. Creo que es una linda instancia para hablar de estos temas, que a veces no hay tantos espacios. Bueno, yo creo que la pandemia vino a poner en cuestión el tema del trabajo en la oficina, el tema de la localización del trabajo en determinados sitios específicos. Nos tuvimos que ir para nuestras casas forzadamente. Ahí yo creo que hubo un avance muy fuerte en la tecnología para poder acompañar a las empresas y a los trabajadores y poder hacer el trabajo a distancia. Hubo un acelere fuerte en eso y nos acostumbramos a utilizar determinadas herramientas que de repente nos resistíamos. Entonces, hay gente que también se fue de las ciudades a vivir en lugares con otras comodidades y se acostumbró a esas dinámicas que permite el trabajo a distancia. Entonces, ahora volver es un desafío grande para las compañías que entienden que hay que volver por distintos motivos. Hay cosas que en la oficina suceden de una forma más eficiente que a distancia. La oficina típicamente es un lugar ideal para generar cultura, generar equipo, para que los más jóvenes puedan ser mentoreados por los más experientes. Pasan cosas que es difícil de reproducir en las casas. Por otro lado, los colaboradores quieren seguir teniendo los privilegios de trabajar desde donde les gusta, de compartir más tiempo eventualmente con su familia, con su perro, de estar en lugares que se sienten más cómodos. Y yo creo que acá también hay que pensar cuál era la oficina que teníamos y cómo queremos que vuelvan, si es el mismo lugar o no. Antes de la pandemia, las oficinas se estaban convirtiendo en espacios donde se privilegiaba el escritorio y el famoso Open Space, Open Office, era como el modelo más difundido y por muchos malinterpretado, llevado al extremo de que la oficina eran escritorios, con algunas salas de reuniones formales, algunos pocos servicios, pero mayoritariamente uno hacía el trabajo en el escritorio. Y el escritorio es un lugar para muchos muy ingrato para trabajar, porque hay ruido, porque no te puedes concentrar, no podés colaborar con el compañero que está 5 islas más allá, no tenías un lugar tampoco para hacerlo, no podías conectarte porque molestabas al resto. Entonces, si hoy pretendemos que la gente vuelva a la oficina antigua, a la oficina de Open Space, es muy difícil. Porque para eso estoy mucho más cómodo en mi casa, en un café cerca de casa, en un cowork, sin tener que trasladarme. Entonces, ¿cuál es la oficina en la que hay que volver? Y esa es un poco la conversación, además de cuántos días hay que volver, que hoy está un poco sobre la mesa. Y los consensos o las cosas que vemos nosotros que están pasando es que la oficina tiene que ser un lugar más orientado a la colaboración, con espacios de todo tipo para que puedan desarrollar las distintas actividades que hay en una jornada, que no es todo trabajo frente a un monitor de concentración. Entonces empiezan a aparecer muchos espacios de colaboración, espacios de encuentro, de capacitaciones. También la oficina tiene que darte experiencias diferenciadoras, o sea, tiene que atraerte, ya no es vení porque vení, tenés que venir a la oficina porque te estoy ofreciendo una experiencia que no se puede reproducir en las casas. De la mano de eso también está la tecnología. En las oficinas podemos ofrecer tecnología que en las casas de repente las personas no pueden tener, sistemas de videoconferencia más sofisticados, pantallas más grandes, interactivas, difícilmente uno tenga esas herramientas en su casa. Y las empresas que entienden esto, entienden que tienen que convertir su espacio de trabajo en otra cosa para ahora sí poder volver a convocar a su gente a que esté por lo menos algunos días de la semana trabajando en ese espacio que para las empresas es muy eficiente. Bien, gracias. Martín, a nivel de desarrollo, en este afán por conquistar a los colaboradores y que vuelvan justamente a los espacios de trabajo, algunas empresas optan por la multilocalización, por tener algunas oficinas satélite, digamos. ¿Cómo se sube Zona América a esta tendencia? Mira, déjame arrancar antes por el concepto de conquistar al trabajador después de la pandemia y después hablamos de la multilocalización.
En lo que refiere a la conquista, justamente la realidad, y acá se ha hablado mucho en esta conferencia de los que iban al telecentro de Antel y los que no, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos en Zona América, que es una comunidad de trabajo importante y que se caracteriza por ser gente de relativa calificación a alta calificación, por las tareas, los trabajos globales que se hacen. Entonces, el primer desafío que tuvimos fue, bueno, estamos en la era de la hiperpersonalización. Todos tenemos, y se hablaba del algoritmo, los algoritmos nos hablan específicamente a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros perfiles. Entonces dijimos, bueno, sofistiquémonos en entender a la comunidad. Hicimos un estudio de arquetipos y logramos, de alguna manera, clasificamos la población de Zona América, que son más o menos 7.500 personas, una comunidad de trabajo de 7.500 personas, en 14 arquetipos. ¿Ah? Soltero, estudiante, dinámico, casado, sedentario, con hijos, casado pero sin hijos, bueno, en fin, un montón de cosas también por afinidad, por grupos de afinidad, etc. Y en ese sentido, y que también se viene hablando mucho, es el tema de justamente fortalecer las experiencias de acuerdo a los arquetipos. Entonces, uno de los primeros conceptos de la conquista ha sido justamente entender muy claramente en pospandemia, y la tecnología ha sido fundamental y clave en todo esto, entender cómo es el perfil de la comunidad, qué necesidades tiene, y a partir de ahí revisar todo el portfolio de no solamente lo que hablaba Daniel, que también somos testigos de que ha sucedido muchísimo. Prácticamente todas las empresas del campus reformaron de una u otra manera sus oficinas. La cantidad de capital que fluyó para ayornar oficinas post-pandemia fue enorme. Pero nosotros somos desarrolladores de un parque empresarial. Entonces también el parque empresarial tiene el espacio común, el espacio de los amenities, todo el espacio. Bueno, entonces ahí revisamos todo el portafolio de servicios, todas las áreas comunes, y la realidad es que... y también sucedió algo adicional que estuvo muy interesante, que es, pospandemia inmediatamente es... Bueno, el objetivo de la empresa es traer de vuelta a la gente. Entonces era como que había eventos puntuales muy intensos para volver a traer a la gente por algo. Ejemplo, no sé, comida gratis. Y, en fin, cosas impresionantes. O sea, las empresas gastaban mucho dinero en eventos, ¿no?, para volver a traer el hábito nuevamente. Lo que sucede ya, digamos, 2 años después, como que el tema de los eventos puntuales se atenuó un poco, pero ahora la exigencia de experiencia es constante y es de otro nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido también nosotros, como proveedores de un espacio de trabajo y darles infraestructura de clase mundial y servicios a las empresas, también la conquista, ¿no?, que es parte de tu pregunta, la conquista también hoy en día se compone de ir viendo con tecnología justamente las necesidades de la comunidad y acompañar con experiencias más estructuradas. O sea, y lo decía Marcos más temprano, ya no es solamente una arquitectura de clase mundial, sino una arquitectura de clase mundial activada, que no deje de ser de clase mundial, pero que sea activada. Entonces, eso ha sido la conquista. Y luego el otro tema es la multilocalización. Lo que vemos, y el censo habla, y se ha hablado mucho aquí, es Canelones ha crecido, Maldonado ha sido el departamento que más ha crecido desde el punto de vista del censo, y entonces lo que vemos es que también hoy en día la opción de la gente ha sido también de vivir, ya sea parcial o totalmente, en nuevos lugares de la ciudad, en un Montevideo metropolitano ya más deslocalizado, eventualmente más cerca de Zona América, o también trasladarse a Maldonado. Ahí nosotros ya veníamos viendo Maldonado y Punta del Este como un lugar de interés por la naturaleza internacional. Nosotros estamos muy vinculados a negocios internacionales, entonces donde suceden conversaciones internacionales nos gusta estar y lo vemos de mucho interés. Y ahí estuvimos analizando mucho Maldonado y Punta del Este, distintos proyectos que no cuadraron hasta que encontramos una conversación espectacular con nuestros colegas, porque en Montevideo somos competidores, con nuestros colegas, que ahí lo veo a Ernesto, con nuestros colegas en Montevideo, de World Trade Center Montevideo Free Zone, y les dijimos, queremos montar un business center, que es un producto de oficina pequeña, 100% alojada y 100% con servicios, en World Trade Center Punta del Este Free Zone. Nos redoblaron la apuesta y nos dijeron, bueno, pero seamos socios. Y ahí nace un nuevo producto que entendemos que es muy innovador, pero que entendemos que está en pos de acompañar el mercado, no solamente de acompañar el mercado, sino también de desarrollar nuestros objetivos de negocio de las dos partes,
en el cual colaboramos, y en esto de construir ciudad, colaboramos a una Punta del Este de todo el año para también ayudar a que tenga oficinas de clase mundial con 100% servicios. Así que muy entusiasmados con eso, acompañando una tendencia que eventualmente podría suceder, que es esto de la multilocalización, que es que eventualmente la empresa puede tener una oficina de mayor porte en Montevideo y dice, no, pero ¿sabes qué? Me sirve tener un satélite porque parte de mi equipo opta por vivir, ya sea parcial o totalmente, en Punta del Este y me sirve tener un satélite. Entonces nosotros creemos que con este producto vamos a poder satisfacer esas necesidades. Muy bien, muy interesante, gracias. Santiago, salimos un poco del mundo de las oficinas y te pregunto desde el punto de vista de la inversión. ¿Hoy en día es negocio invertir en una propiedad comercial? Y si lo es, ¿a cuáles ves con mayor potencial? Bueno, sí, definitivamente sí creo que es negocio. Ahora, sé que hay desarrolladores residenciales, sé que hay desarrolladores de oficinas. Nosotros estamos, o al menos yo dentro de JLL, estamos un poco más del lado de los depósitos logísticos y los parques industriales. Al menos yo, de vuelta, que hago lo mismo hace 15 años, no veo mucho color en esa discusión en términos de rentabilidad. Para mí es notoriamente una mejor alternativa respecto dentro de toda la gama de productos que hay. Y bueno, tuvimos un poco el empuje que se dio durante la pandemia y post-pandemia, que lo que nosotros esperamos que suceda en los próximos 10 o 15 años se comprimió de una manera que nos sorprendió hasta nosotros y el crecimiento fue exponencial en el término de 1 o 2 años. Entonces hoy los depósitos quizás de última milla son los más conocidos y los más nombrados, pero la realidad es que desde los fulfillment centers, que son los grandes centros de distribución, pasando por los medianos, si querés, y los últimos, los de última milla, digamos, donde el paquete está antes de llegar a tu casa, han experimentado niveles de ocupación nunca antes vistos, han experimentado niveles de precio tampoco nunca antes vistos y no parece que vayan a aflojar en ningún sentido. Y no es solo un momento, me parece que es un poco de algo que ya mencionaron anteriormente, es un cambio tiene que ver con un cambio de tendencia en el consumo. Y se formaron o se posicionan como un activo elemental para que toda esa cadena suceda, ¿no? Así que sí, definitivamente lo es. Creo que todavía existe un montón de recorrido dentro de Argentina existe. Y para hablar de Uruguay puntualmente, creo que también, digamos, lo que está sucediendo aquí es realmente notable. La semana pasada hablaba con un cliente que quería comprar tierra acá y me dijo que todavía se está lamentando de no haber comprado tierra antes porque no la vio y porque no creyó en su momento. Y en su momento tampoco, no fue hace 50 años, fue hace 5 o 6. Y bueno, dejó pasar esa oportunidad. Creo que todavía hay oportunidades y creo que el mercado uruguayo sigue presentando, por más que a veces veo un poco reticente a los desarrolladores locales o dudosos sobre el crecimiento y sobre la capacidad de absorción y todo eso, yo creo que hay un montón de oportunidades. Falta producto de calidad y bueno, espero que aparezca en el corto plazo. Enseguida vamos a volver con el tema logístico, pero quiero pasar a Daniel. No nos queda mucho tiempo, así que lo vamos a hacer un poco rápido, pero sí me gustaría que nos dieras una clave de cómo tienen que ser o cómo van a ser las oficinas del futuro. Bueno, eso venía pensando, una pregunta que me hacen seguido es si esas oficinas en el futuro, cómo estamos en Uruguay respecto al resto del mundo. A mí me toca trabajar en toda América hoy en día, desde Uruguay hasta México, y lo cierto es que estamos haciendo las mismas cosas en toda la región y probablemente en todo el mundo. Las oficinas del futuro, las que ya estamos empezando a ver, yo creo que están orientadas y se habló un poco de esto en el panel anterior y también ahora respecto a esto de los arquetipos, que me pareció súper interesante de las personas, en buscar experiencias para los usuarios de las oficinas que sean diferenciadoras, por un lado, en entender la diversidad de la fuerza de trabajo. El trabajo a distancia permitió una diversidad mucho mayor. Gente que de repente dificultades de movilidad o que se sentía incómoda en el trabajo porque, no sé, sentía ciertos destratos por cómo era o sus ideas o elecciones.
a distancia se sentían súper cómodas. ¿Cómo podemos reproducir eso en las oficinas y traer a la oficina esta diversidad, estas capacidades de que las personas se sientan cómodas en distintos tipos de espacios? A mí, por ejemplo, me resulta mejor cuando estoy, no sé, haciendo un trabajo de concentración, estar lo más solo posible. Y siempre el open space tuvo para mí ciertas dificultades y me terminaba poniendo auriculares. Que siendo un líder puede ser un tema porque viene gente a preguntarte, no sabes si interrumpirte o no. Entonces, a mí me vendría bárbaro tener, nosotros en todas las oficinas de nuestra empresa no hay despachos privados, entonces me vendría bárbaro tener un lugar donde por lo menos por momentos trabajar en un espacio privado y no tenía esa oportunidad. Hoy buscamos que las oficinas tengan un montón de lugares distintos de acuerdo a las personas que tienen, para que se sientan cómodas, para que puedan hacer las distintas actividades durante el día. Creo que por ahí viene una línea de trabajo fuerte, diseñada en función a las distintas personas, a las distintas actividades. Lo de la experiencia de vuelta, pensar toda la jornada de trabajo, seguramente en Sudamérica lo estén pensando, de que uno llega hasta al parque, hasta que termina la jornada, todo lo que va pasando en el medio, dónde va a comer, dónde va a divertirse, dónde va a socializar con el resto. Lo mismo en los espacios cerrados, en los edificios de oficinas. Pensar toda la jornada, diseñarla y generar los espacios adecuados para que a lo largo del día tenga una experiencia gratificante que haga que también la gente vaya. Porque ahora estamos en una etapa que tenemos que atraer, las empresas tienen que atraer a sus colaboradores a que vengan. Esta idea de obligarlos, que algunas compañías lo están empezando por lo menos a anunciar, como Amazon, no sé qué tanto éxito va a tener. Yo creo que los 5 días en la oficina seguramente no vuelvan. Y los equilibrios, hace unos días charlamos en distintos ámbitos cuáles son los equilibrios ideales, y yo creo que cada empresa los va a tener que ir encontrando y seguramente sean provisorios y vayan modificándose a lo largo del tiempo. Pero bueno, es súper desafiante. Antes de la pandemia capaz que las oficinas todas eran parecidas, hoy seguramente tiendan a diferenciarse en función de bueno, quiénes son las personas que trabajan en cada compañía, del negocio propiamente. Así que bueno, más trabajo para los arquitectos para pensar, para cuestionarnos y bueno, y los avances tecnológicos también son parte de esto, ¿no? La tecnología que nosotros ya la incorporamos dentro de los proyectos de arquitectura, somos arquitectos, pero también la solución de tecnología es parte de nuestra propuesta. Ha ido evolucionando y tiene todavía un camino para hacer para que, por ejemplo, las experiencias de las personas que están en la oficina sean equivalentes con las que no están. Hoy nuestras reuniones cada vez más son híbridas. Tenemos integrantes que están en la sala, integrantes que están en su casa o en otras oficinas. ¿Cómo logramos que todos sientan que son parte de la misma reunión? Ya la tecnología de videoconferencias empieza a tener avances en ese sentido, a mostrar a todas las personas individualmente, como si fueran todos en el mismo lugar, cámaras 360, bueno, y así en un montón de aspectos de cómo logramos que todos se sientan cómodos, estén donde estén. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar a la vanguardia ahí entonces. En lo que tiene que ver con Sonamérica, pero a nivel de negocio logístico, tienen una operativa importante en este sentido y me interesa tu visión, Martín, en lo que tiene que ver con el desarrollo de Uruguay como hub logístico para la región. ¿Ves que eso sea posible, ese posicionamiento del país, y también saber cómo se está desarrollando el negocio logístico en Sonamérica? Bien, Uruguay como hub logístico para la región nosotros entendemos que ya lo es. Y que en el Cono Sur somos el jugador para hacerlo, por nuestras condiciones y nuestras bondades de puerto, también nuestras rutas que nos conectan con un mercado, un hinterland de aproximadamente 300 millones de personas. Entonces, lo más importante de ¿qué es vender un hub? Bueno, en primer lugar es nosotros vendernos como un nodo, Uruguay, ¿no? Como un nodo en una cadena logística. ¿Y contra qué competimos? Y bueno, competimos principalmente contra la distribución directa, que el container salga de China y llegue directamente al puerto de Santos, o si no, la opción es que el container salga de China, haga un hub en Uruguay, por distintas razones, se le puede hacer agregado de valor, se puede hacer además industrialización de última milla, lo que sea, de último minuto, y llegar a ese cliente final. Entonces, hay un ecosistema muy desarrollado como para poder considerar que Uruguay tiene un cierto estadio de madurez y de muy alta calidad en la prestación de servicios logísticos. Por hablar de madurez y sofisticación de servicios logísticos, por ejemplo, un tema clave en la industria farmacéutica es el frío. Uruguay es un país que
tenemos la gestión, la normativa y los protocolos para poder gestionar medicamentos como hub de distribución regional y somos competitivos de esa manera. Entonces, optimista. ¿Qué ha sucedido post pandemia? Básicamente, yo diría dos cosas. La primera es que todos fuimos testigos o todos fuimos consumidores de algún producto que se terminó en la góndola, que no estaba más, que lo quisimos comprar y no estaba. Y nos dijeron va a demorar 180 días, va a demorar 120 días. Entonces, las decisiones de las empresas ha sido de tender nuevamente al nearshoring. El nearshoring es la colocación de los inventarios más cerca del cliente final. En lugar de decirle despacho de China y yo estoy tranquilo que esto le va a llegar en 120 días, hoy yo no estoy tranquilo que va a llegar en 120 días, si yo soy un gerente logístico. Entonces, ¿qué hago? Pongo inventario más cerca del cliente, lo pongo en Uruguay y estoy entre 24 y 48 horas en cualquier góndola del Cono Sur. Y eso se suma a la tendencia que comentaba Santiago recién, que son los depósitos de última milla. Los depósitos de última milla son ya mercadería nacionalizada que alguien aprieta a comprar en Mercado Libre y le llega. Hay otro submercado dentro de este mundo que es el e-commerce transfronterizo. Y el e-commerce transfronterizo es el yo compro y me embarcan en Miami y me lo mandan por courier. Bueno, imaginémonos como parte de esta tendencia, no solamente tener los inventarios aquí, cosa que hay muchas empresas que ya lo han decidido hacer y que crece, sino además que si yo soy un brasileño, estoy en San Pablo y aprieto comprar en Mercado Libre, a mí no me importa de dónde viene, no me importa si viene de China, si viene de Miami o si eventualmente viene de un depósito de inventarios, cross-border, mercadería en tránsito, en Uruguay, se prepara un paquete individualizado. Este paquete individualizado sale con el nombre y apellido mío de consumidor y de una forma eficiente llega al consumidor final. Entonces, eso es una parte de la industria que le queda por seguir ganando madurez, particularmente para ser competitivos en esa canalidad, ¿verdad? Es un juego de volumen, entonces tenemos que ser todos muy competitivos en costo, cosa que en Uruguay nos cuesta, en normativa y en costo, pero que es una gran oportunidad para no solamente por decirle a los clientes regionales, tú puedes usar Uruguay no solamente como hub regional tradicional, sino además como hub regional de cross-border e-commerce. Muy bien, gracias. Santiago, ¿coincidís con esto de que Uruguay ya es un hub a nivel de logística para la región? Sí, y me parece que hay ítems que permiten creer que Montevideo se puede posicionar fuerte en el mercado regional, digamos. En algunas diferencias con el mercado argentino, que está un poco más consolidado, si querés, y es en donde nosotros estamos. Acá los contratos de alquiler son contratos de alquiler, hay financiamiento para este tipo de obras. Y la realidad es que, como decía Gervasio en el panel anterior, que hay no sé cuántos tipos de viviendas. Sí. Me encantaría tener una respuesta parecida para los depósitos, así sofisticada y elaborada, pero la realidad es que hay un solo tipo de depósitos. Nosotros buscamos eficiencia, buscamos reducir costos, buscamos que la operación sea efectiva ahí adentro. Y por eso siempre digo que no hay que tener temor al desarrollo especulativo de depósitos. Digamos, no hay manera de errarle en el tipo de producto, digamos, manteniéndose dentro de los estándares que un depósito tiene que tener para una operación logística, ¿no? Entonces, imagino un desarrollador residencial pensando en el sinfín de elementos a analizar según quién compra y el barrio. Bueno, acá la realidad es que eso no pasa. El producto que se demanda está recontra estudiado, está recontra consolidado y confirmado dentro de vuelta de estándares constructivos que el mercado demanda. Entonces, de vuelta no hay forma de errar en el producto final si se tiene en cuenta eso. La locación de vuelta sigue siendo un ítem fundamental. Y yo creo que el timing aún más que la locación, ¿no? Entonces, entender cuándo el mercado demanda metros, cuándo el mercado lo necesita. Y de vuelta, sin temor al desarrollo especulativo, porque creo que hay capacidad para absorber metros. El tema es entender hasta dónde, pero definitivamente en Uruguay creo que siguen pasando casos, bueno, en Argentina también, pero de casos de flight to quality. Nosotros el año pasado mudamos una compañía en Montevideo que exporta el 100% de su producción, que alquilaba 11 casas en Punta Gorda.
Y yo cuando me lo dijeron por teléfono, muchos no lo creí. Y después eran 11 casas en Punta Gorda. Fueron creciendo y iban tomando la de enfrente, la del costado. De vuelta, una empresa que exportaba el 100% de su producción. Y me decían, bueno, pero es que en realidad nunca lo pensamos y cuando lo pensamos no encontramos el producto que necesitábamos. Entonces me parece que también eso es un poco, ¿viste? Siempre está esa discusión. No crece el mercado logístico, bueno, pero en definitiva hay producto para este tipo de empresas. Creo que si empezara a haber alternativas de calidad, que entiendo que obviamente que hay, pero a veces no son suficientes, el mercado local tomaría un impulso mayor. Bien. ¿Podemos recomendar entonces como negocio invertir en este tipo de inmuebles para 2025? Sí, señor. Perfecto. Nos retiramos. Muchas gracias. Ha sido un placer.